8 falsas doctrinas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por falsas doctrinas nos referimos a filosofías y pensamientos nacidos de sabiduría humana que se han infiltrado en la Iglesia y que son contrarias a la doctrina bíblica. En las Sagradas Escrituras nos enseña en 1 Timoteo 1,3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí vemos una instrucción de Pablo a Timoteo para que mandara y diera orden a algunos de no enseñar contrario a las enseñanzas de Jesús. La Iglesia primitiva debía combatir doctrinas diferentes. El mandato de Jesús era enseñar lo que él enseñó, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28,20. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delirá acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 1 Timoteo 6, 3, 4. Ahora bien, una doctrina nos instruye y direcciona, pero una falsa doctrina nos lleva a la herejía y así, a la misma apostasía. Por tales motivos es nuestra obligación como hijos de Dios conocer las Escrituras cultural e históricamente, para que de esta manera el Espíritu Santo haga su parte en nuestras vidas. Es muy fácil conocer una falsa doctrina cuando uno pasa tiempo meditando en las Escrituras y la comunión con nuestro Señor. Pero no todos cumplen con esto por diferentes excusas o problemas que debemos resolver. Por esto, mi intención es mostrar algunos puntos que debemos examinar a la hora de escuchar alguna predicación o mensaje de alguien, sea quien sea. 1. Adorar o venerar imágenes. Falsa enseñanza. La Iglesia Católica Romana ha enseñado que deben venerarse las imágenes de Cristo, de la Virgen y de los santos. Esta honra se extiende a los cuadros, las cruces y crucifijos, las medallas, los escapularios y las reliquias. Dios prohíbe terminantemente hacer imágenes para honrarlas o venerarlas. Tan fuerte es esta prohibición escrita por el dedo de Dios en las tablas de la ley, que se ha omitido del catecismo. En la parte sobre los 10 mandamientos, se ha dividido en dos el mandamiento noveno para que siempre fueran 10. En la Biblia católica, al igual que en la protestante, esta prohibición es el segundo de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, 4, 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, incluye las imágenes de Cristo, de María, y de todos los santos. Los católicos responden que no adoran las imágenes o los cuadros, solamente los veneran. Pero Dios mismo escribió: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Las flores, las velas, las procesiones, los besos, las oraciones de rodillas ante las imágenes, las promesas que se les hacen, la oración por su protección, las fiestas en su honor, las joyas que se les consagran, ¿qué son todas estas cosas sino una idolatría en desobediencia abierta al segundo mandamiento? 2. La Inmaculada Concepción de María. Falsa enseñanza, falsa doctrina o error doctrinal. La Iglesia Católica enseña en la doctrina de la Inmaculada Concepción que María fue concebida sin pecado y nació sin mancha de pecado original. La Biblia no enseña esto. La propia María no lo creía, porque menciona a su Salvador. Lucas 1, 46, 47 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No se enseñó esta doctrina hasta más de 200 años después de su muerte, y se demoró hasta el año 1054 para aceptarla como dogma o creencia. En conclusión, la Biblia no enseña la Inmaculada Concepción de María, y el cristiano no debe creer lo que no está escrito en la Biblia. 3. La virginidad perpetua de María. Falsa enseñanza. La Iglesia Católica enseña que María fue siempre virgen. José, su esposo, lo era solo de nombre, para ser su protector. Los llamados hermanos de Jesús eran primos hermanos, pues María no tuvo otros hijos. La Biblia enseña que María fue una mujer virgen, hasta antes de tener a Jesús, pero después de tener a Jesús tuvo otros hijos e hijas. Con esto no deshonramos a María, pues el matrimonio y los hijos son una bendición del Señor. Además, los evangélicos amamos a María. Para los evangélicos es de poca importancia si María tuvo o no otros hijos. Sin embargo, no deshonramos a María al creer lo que parece indicar la Biblia, que ella tuvo otros hijos. Mateo 1, 24, 25 parece enseñar claramente que después del nacimiento de Jesús, José y María llevaron la vida normal de cualquier matrimonio. Si no tuvieron hijos, la palabra primogénito es por demás en este texto. No se habla del hijo mayor de una familia si no hay más de uno. Mateo 12, 46 habla de los hermanos de Jesús. En Mateo 13, 55, 56 el pueblo da los nombres de sus 4 hermanos varones.
Parece extraño que citara los nombres de unos primos, cuando se estaba tratando de identificar al Señor con sus familiares inmediatos. Lea Marcos 6,3, Juan 2, 12, Juan 7,3, -7,5 y 7, 10, Hechos 1, 14, -1 Corintios 9,5, Gálatas 1, 19. La mención de los hermanos de Cristo en compañía de María nos fortalece en la creencia de que eran los hijos de ella y no sus sobrinos. Marcos 3, 31, 32, 4. El purgatorio. Falsa enseñanza. La Iglesia Católica enseña que los católicos que mueren sin haber dado satisfacción por sus pecados veniales irán al purgatorio, lugar de tormento. Mediante sus sufrimientos en ese lugar purgan sus pecados. Cuando se haya completado el castigo, irán al cielo. No hay en la Biblia tal enseñanza. Es contraria a la doctrina bíblica de la salvación durante la vida de la persona por fe en el Señor Jesucristo y en su obra expiatoria. No hay necesidad de ir a otro lugar después de la muerte para purgar los pecados, o completar la obra redentora de Cristo. La enseñanza del purgatorio no está en la Biblia solo habla de dos destinos. El infierno y el cielo. La Biblia solo enseña dos caminos. El angosto y el ancho. Lea Mateo 7, 13, 14, y dos alternativas. Salvación o condenación. La persona o muere salva o muere condenada, no hay posibilidad de salvación después de la muerte. Lea Marcos 16, 16, Juan 3, 18. En conclusión, la Biblia no enseña la doctrina del purgatorio. El purgatorio es una mentira de los hombres. 5. Prohíben a los sacerdotes, monjas, curas y obispos contraer matrimonio. Falsa enseñanza. En 1123 DC se estableció como norma oficial de la Iglesia Católica que sus sacerdotes no debían casarse. Esa prohibición no está en la Biblia. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran casados y el puesto pasaba de padre a hijo. En la Iglesia Apostólica, los pastores, obispos o ancianos, también eran casados. Lea 1 Timoteo 3, 2, 4, 5, Tito 1, 5, 6. Dios mismo instituyó el matrimonio antes de la caída y afirmó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Génesis 2, 18, 24 y 1, 27, 28. Se debe honrar el matrimonio y no violarlo. Lea Hebreos 13,4 y 1 Corintios 9,5. La prohibición de casarse se halla en la lista de doctrinas de demonios en 1 Timoteo 4, 1, 3. Tal prohibición ha contribuido a mucha inmoralidad de parte del clero. Pablo enseña que es mejor casarse que estar tentado continuamente, aunque es cierto que las responsabilidades familiares pueden limitar el tiempo disponible para la obra de Dios. Lea 1 Corintios 7, 1, 3 y 1 Corintios 7,9. 6. La infabilidad papal. Falsa enseñanza. La Iglesia Católica enseña que el Papa nunca falla, que él es infalible, y que lo que él dice ex cátedra. Ex cátedra o ex cátedra, expresión latina que se aplica al modo de hablar de la persona que lo hace con la autoridad propia de cierto cargo o posición. Para el catolicismo, lo que dice el Papa oficialmente sobre cualquier doctrina o práctica es tan inspirado como las mismas escrituras. Durante siglos algunos enseñaban esta doctrina y otros la rechazaban. En 1870 fue declarada dogma, creencia obligatoria. Como no hay base bíblica para el papado, tampoco la hay para su infabilidad. Mirando la historia de la Iglesia, vemos dos cosas que refutan esta doctrina. 1. Ciertos papas han contradicho lo enseñado por otros. Algunos han prohibido la lectura de la Biblia terminantemente diciendo que es peligrosa. Otros la han recomendado para todos. 2. Algunas opiniones doctrinales pronunciadas por los papas contradicen las escrituras. En tal caso, el papa es el que se equivoca, y no la Biblia. 7. María como mediadora. Falsa enseñanza se presenta a María como mediadora para la humanidad. En el Ave María se reza: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el Rosario, se rezan 10 Ave Marías por cada Padre Nuestro, poniendo así más importancia sobre la abogacía de María que sobre la forma de oración que Jesucristo enseñó. Tenemos tres motivos principales para no dirigirnos a Dios Padre o a su Hijo Jesucristo por medio de María como mediadora. 1. Es antibíblico. Cristo es el único mediador. Lea 1 Timoteo 2, 5, 2. Es inútil. Cristo enseñó, cuando aún estaba en la tierra, que María no tenía más privilegios o derechos que cualquiera que creyese en él. Lea Mateo 12, 46, 50, Lucas 11, 27, 28, Marcos 3, 31, 35. 3. Es innecesario.
¿Por qué andar con rodeos cuando tenemos la invitación de llegar directamente a Cristo? Lea Hebreos 4, 15, 16, y ya que hemos nacido de nuevo, tenemos derecho a ir directamente a nuestro Padre Celestial en oración. Lea Lucas 11, 1, 2. 8. Prohíben la lectura e interpretación de la Biblia. Creen que la lectura bíblica es peligrosa y enloquece falsa enseñanza y blasfemia contra la palabra bendita de Dios. Algunos papas han prohibido al pueblo la lectura bíblica, otros la han recomendado. Ahora se recomienda, pero el lector no está en libertad de interpretarla en el sentido que le parezca más lógico. Se dice las sagradas escrituras deben interpretarse solo por la Iglesia con respecto a la incapacidad del pueblo para entender la Biblia, a quienes fueron dirigidos los mensajes de los profetas y la mayoría de los discursos de Jesús que tenemos en la Biblia. Al pueblo común, y en un lenguaje sencillo. ¿Por qué no la han de entender el pueblo común de la actualidad? Dios les mandó a enseñar a los israelitas las escrituras a sus hijos en su casa. Lea Deuteronomio 6, 6, 8. ¿Por qué no los han de comprender nuestros hijos en el siglo XX? En tiempos bíblicos se recomendaba la lectura de las escrituras. La entrada de la palabra iluminaba la mente. No era peligroso para la Iglesia. ¿Por qué ha de serlo ahora si la Iglesia se basa en las escrituras? Lea Juan 5, 39, Hechos 17, 11, Juan 16, 13, 2, Timoteo 3, 15, 17, 1 Pedro 2,2, Mateo 22, 29. Hacemos eco de las palabras del apóstol Juan. Bienaventurado el que lee Apocalipsis 1,3.